Mexicana les da las muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que ya están integrados. Falta por integrarse el doctor Homero. En este momento se integrará. Únicamente en esta faceta le daré el uso de la voz a nuestro querido amigo, el doctor Imer Flores, quien será el moderador de esta mesa sobre derechos humanos, sus implicaciones, sus reflexiones en relación con los derechos humanos. Bienvenido, doctor Imer Flores. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Román. Bienvenidos todos a este tercer foro permanente de constitucionalistas de la República Mexicana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marina del Pilar Olmeda, el doctor Fausto Culli García, la doctora Marina del Pilar Hernández, el doctor Homero Vázquez, que se incorporará, y la doctora Ángeles Jesús. Como saben, estamos en estas sesiones discutiendo sobre el tema de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19. Estamos reflexionando sobre diferentes temas. La dinámica para la sesión del día de hoy sería la siguiente. Le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes por, diría yo, 5 minutos para una primera ronda para fijar su postura. Les daría un poquito más de tiempo cada uno para redondear su postura y correríamos una primera ronda de 5 minutos cada uno y luego una segunda ronda para que establecieran o de alguna forma entraran a discutir los puntos que han tocado sus ponentes. Y de ahí abriríamos ya una sesión para retomar preguntas del público. Entonces tendríamos ahí, digamos, se nos va a ir la primera hora en sus exposiciones, en estas dos rondas. Nos quedaría quizás la última media hora para discusión y reflexión en torno a las preguntas de las personas que están asistiendo a este seminario. Sin más, entraría directamente a presentarlos a cada uno muy brevemente. Ya de todos son conocidos la gran mayoría, pero para aquellos que no lo Doctor Imer, un favor, doctor Imer, nada más un favor. Si pudiera usted subir su volumen o pegarse más para el micrófono, por favor, porque no se escucha. Gracias, doctor. Sí. Digamos, ahora sí, novedad, normalmente se escucha bastante bien, pero bueno, tomo nota y me acerco un poquito más al micrófono. Decía yo, nada más para efectos ya de empezar, la explicación muy sencilla de cada uno de los ponentes y que cada uno contará con 5 minutos para esta primera ronda de esta postura y eventualmente haremos una segunda ronda para que ellos pudieran reaccionar a lo que hayan dicho sus ponentes. Y de ahí abrimos una tercera ronda o tomamos las preguntas de los asistentes al foro y hacemos una tercera ronda con preguntas y con reflexiones y en ese sentido, no pienso presentarlos exhaustivamente, ya son todos ustedes todos conocidos, pero básicamente la doctora Marina del Pilar es profesora en la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, ella será la primera en usar la palabra. Tiene la palabra, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, gracias. Bien. El tema que seleccioné, el título con el que titulé mi trabajo es Los derechos humanos y sus desafíos ante la emergencia sanitaria, COVID-19. Bien, partamos o vamos a iniciar en estos primeros puntos con la naturaleza y trascendencia de los derechos humanos. Pero naturalmente un primer punto, mi agradecimiento por la invitación a este excelente foro de trabajo, a esta reunión de trabajo. Muchas gracias a Román, doctor Román Lascano, por la iniciativa, María del Pilar Hernández, mi querida amiga, impulsora de este proyecto. Muchas gracias, María del Pilar. Y naturalmente me sumo a los reconocimientos, todo mi reconocimiento a los compañeros que se han integrado a este esfuerzo, que por cuestión de tiempo no menciono sus nombres. Bien, iniciemos por los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos, o se identifican los derechos humanos como un tema, uno de los temas, o tal vez el mayor, el mejor, de mayor trascendencia en el estudio del derecho y en la enseñanza del mismo. Los derechos humanos se centran en la esencia misma del sistema jurídico
en la esencia misma de los estudios jurídicos. Por eso su estudio lo debemos identificar con una visión amplia, y como maestra de metodología no puedo dejar de identificarlos en estos términos. Los derechos humanos tienen una primera dimensión, es cierto, una primera dimensión científica, una primera dimensión en el campo del conocimiento, y donde se identifica que precisamente por la trascendencia de estos derechos esenciales del ser humano que se centran en la identificación de la dignidad humana del hombre, de la mujer, existen vastos y amplios estudios, ideas, proyectos, conceptos que se han desarrollado en torno a él, a ellos. Así encontramos que los derechos humanos están ubicados en el centro mismo de los estudios del derecho. Pero no hay que olvidar que un tema como este ha trascendido de la ciencia jurídica, y encontramos entonces los derechos humanos como un movimiento. Se han constituido como un movimiento social en el que se suman gobiernos, en el que se suman instituciones y en el que se suman organizaciones de la sociedad civil, y particularmente académicos, como el caso de nosotros preocupados en este momento. Los derechos humanos también, una tercera dimensión de su identificación, son como un proyecto. Los derechos humanos son un proyecto también, un proyecto de Estado, un proyecto de gobierno, un proyecto de instituciones, un proyecto académico. Bien, identificados así en su amplitud y en su trascendencia, los derechos humanos, en una circunstancia como la que vive la humanidad, en una emergencia sanitaria como el COVID-19, identificamos que este conjunto de valores, de principios y de sustentos de todo un sistema jurídico se sacuden de alguna manera, ¿sí? Se simbran los derechos humanos, se ponen a prueba. ¿Y qué es lo que encontramos? Bien, se identifica entonces que ante una emergencia sanitaria hubo necesidad de tomar medidas para su contención. ¿Y qué medidas se han tomado y de qué manera las debemos identificar o las debemos contrastar con los límites de los derechos humanos? Pues encontramos, ¿verdad?, una cuarentena, encontramos también un distanciamiento, la obligación de un distanciamiento, de un aislamiento social, las limitaciones también en materia de tránsito, en materia de circulación en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, y encontramos también orientaciones, naturalmente, orientaciones preventivas en materia de higiene personal e higiene colectiva. ¿Están mis 7 minutos, Imer? Usted me dice cómo andamos. No lo escucho. No lo escucho, Imer. Sí, que ya tiene los 5 primeros minutos, tiene hasta 2 minutos más ahorita o para la segunda ronda. Bien, lo dejamos para la segunda ronda. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora. Tendría ahora el uso de la voz Fausto Kubli. Él es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Fausto, tienes la palabra. Muchas gracias. Agradezco la invitación que se me formuló para participar en este importante foro. Tengo yo una breve presentación basada en lo que hemos observado todos durante estos meses. Le puse pandemia, acción institucional y derechos humanos. La primera cuestión que quiero reconocer es que sí ha existido por parte del Estado mexicano una estrategia más política que jurídica en el tratamiento que se ha dado a esta pandemia. Sin embargo, sí considero también que dentro de esta
dentro de este despliegue de acciones ha habido una debacle constitucional. Una debacle desde 3 ejes. El primero es la tardada participación del Consejo de Salubridad General, que considero que debió ser mucho más proactivo en su trabajo. La segunda parte que considero que ha fallado en el régimen constitucional es que las entidades federativas y los municipios traen cada uno sus agendas particulares para abordar la pandemia. También creo que los derechos humanos, se han vulnerado derechos humanos y se han restringido libertades básicas más allá de lo que está contenido en el texto constitucional. Desde el punto de vista del tratamiento de los derechos humanos que se han dado, ha habido una ausencia de análisis de proporcionalidad en la restricción de los derechos humanos. Es decir, no se han hecho exámenes de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en estricto sentido de por qué se están restringiendo determinados derechos, por qué se están vulnerando determinados derechos. El Consejo de Salubridad General es el órgano, o debe ser el órgano rector de todas las políticas públicas que están desarrollándose en torno a esta pandemia. Y desde mi punto de vista debió haberse reunido desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como una pandemia a este suceso del SARS-CoV-2 y del COVID. Desde ese punto de vista debió haber hecho una serie de estrategias en donde empezara a delimitar el campo de acción de las entidades federativas y de los municipios, por supuesto. El test que no se hizo de proporcionalidad era justamente para acotar la discrecionalidad y que no existieran decisiones irracionales y arbitrarias que vulneren los propios derechos humanos. En una gran cantidad de municipios se llevaron a cabo toques de queda, lo cual fue evidenciado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Es decir, el 20% de los municipios de la República Mexicana tuvo acciones totalmente ilegales y contrarias a los derechos humanos. Ningún estado, ningún municipio podía restringir en términos constitucionales la libertad de tránsito en tanto no existiera un mandato del Consejo de Salubridad General en donde les atribuyera la posibilidad de hacer un cerco sanitario. Esto es una de las partes delicadas del control constitucional que no se ha dado justamente en este contexto. También quisiera hablar un poquito en este tiempo de otros derechos humanos relacionados con la rendición de cuentas, el derecho a la información y la gobernanza democrática en la toma de decisiones. Hay que reconocer que el modelo Centinela es una de las metodologías más avanzadas para generar políticas públicas y contener la pandemia. Esto es, el modelo Centinela es un método en el que se recaba determinada información con la intención de llevar a cabo estrategias de contención en materia de salubridad. Sin embargo, este modelo no ha sido bien entendido porque su propia naturaleza no es de un modelo de rendición de cuentas. Es decir, no se trata de una estrategia para darle a conocer al público cómo se está abordando la pandemia. Es por eso que ha habido choques entre la acción de la Secretaría de Salud Federal y el periodismo y la divulgación. También quisiera que se abonara a esta situación por la desprotección social que existe en la República Mexicana en términos de acceso a la salud, a la protección a la salud, y los casos especiales como los centros penitenciarios, las estancias migratorias, y hoy salió un número muy poco afortunado de violencia intrafamiliar a las mujeres. Entonces, creo que hay de muchísimas maneras un abordaje a los derechos humanos, pero también desde el punto de vista constitucional creo que la propia Carta Magna Mexicana, la propia Constitución Federal tiene los instrumentos que no se supieron utilizar, que no se quisieron utilizar para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias.
por ceñirse también al tiempo y entonces mantener la segunda ronda para todo el mundo con los 5 minutos. Tendría la palabra ahora Pilar Hernández, colega del Instituto de Misiones Jurídicas de la UNAM. Entonces, Pilar, 5 minutos. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Ok. Muy buena noche a todos y gracias por estar en nuestro webinar. Yo quisiera empezar con una afirmación que me parece que es necesaria. Si bien es cierto que los derechos humanos, vistos así desde el punto de vista de su dimensión internacional, a través del derecho internacional de los derechos humanos, también tiene una dimensión propiamente nacional. Y para todos nosotros que somos juristas, pues sabemos que una vez que pasa al ámbito de lo nacional y son constitucionalizados, admiten una serie de restricciones. Y me parece que esto es muy necesario que lo retomemos. Cada una de las poblaciones nacionales que se han visto afectadas, porque esta pandemia es de naturaleza mundial, han reconocido, primero, han tenido que echar mano de una serie de instrumentos jurídicos necesariamente que no estaban obviamente puestos en acción ante una emergencia inusitada como ha sido esta pandemia. La misma Organización Mundial de la Salud hace una declaración primero de epidemia y después de pandemia, cuando ya estaba por demás avanzado el fenómeno. Consecuentemente, yo creo que la evaluación no es retrospectiva, la evaluación tiene que ser actual al momento y a partir de este momento en relación con posibles escenarios prospectivos que nosotros tenemos que plantear. Y me quiero referir a dos instrumentos que no son instrumentos de cumplimiento obligatorio, porque uno de ellos, que es la Resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con estrategias de mitigación y control de la pandemia, determina también y acepta, como acepta nuestra Constitución Nacional, excepciones a la absolutez, si es que hay una pretendida absolutez de derechos humanos en el ámbito propiamente nacional, y que entre una de ellas es precisamente una emergencia sanitaria o de salubridad general. Consecuentemente está primero la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana y la otra que es una guía de medidas que la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emite el día 27 de abril del presente año. Y creo que en ambos documentos, si sabemos leer y leemos bajo la lógica de lo que esta emergencia implica, hay una aceptación clara de lo que implica la restricción de derechos. Y desde luego, la misma Bachelet en esta guía determina o declara un listado de derechos que, desde luego, como lo hace nuestra Constitución en el artículo 29 constitucional, que habla de la restricción y suspensión de derechos, es, entre otros, la vida, obviamente, la proscripción de la tortura y los tratos inhumanos, y entre otros también este que decía Fausto Kubli en relación con las detenciones arbitrarias. A mí me parece que los juristas tratamos de hacer una apología exaltada de los derechos humanos cuando debemos de ser sumamente cautelosos. Desde luego, ya hago una declaración de principio, yo no estoy en favor ni del exceso de poder ni de la desviación de poder. Pero la Constitución Nacional, como la Constitución de las entidades federativas, muchas de ellas, tendría yo que decir, o un cúmulo de ellas, tienen previstos procedimientos diferenciados y creo que es la clave en la cual nosotros debemos atender al texto constitucional federal como a los textos constitucionales de las entidades federativas, que son procedimientos diferenciados. Uno es el procedimiento que la Constitución Nacional determina en la lógica del artículo 29, y otra es precisamente el cúmulo de facultades que, sin llegar al extremo de la suspensión y restricción de derechos por una situación de emergencia inusitada, pueda echar mano el presidente o los titulares de los ejecutivos. Las entidades federativas son reverberaciones normativas de la Constitución Federal y consecuentemente ambos procedimientos están perfectamente diseñados. Lo mismo, ya no quiero hablar del Consejo de Salubridad General, ya no quiero hablar de situaciones de concurrencia que se hablaron
la semana pasada, porque para mí está ahí mi opinión técnica, que sacó jurídicas, en relación con la contundencia de las facultades concurrentes de las entidades federativas. Hay una regla, y yo la decía en la semana pasada, en relación con la fracción 21 del artículo 73 constitucional, que es muy clara y pocas veces tratamos de desentrañar y de poder generar una sistemática conectada que nos permita dar soluciones y no solo entrar a la crítica por la crítica o a la exaltación por la exaltación. Los problemas son de naturaleza práctica y desde luego la gran queja y entre otros planteamientos de inconstitucionalidad en relación con los decretos emitidos por los ejecutivos de las entidades federativas es precisamente la libertad de tránsito prevista en el caso de la Constitución Nacional en el artículo 11, pero también tenemos que leer de manera sumamente cauta y sopesada en relación con la excepción que el mismo artículo 11 constitucional determina en relación con la libertad de tránsito. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no nominan libertad de tránsito, sino libertad de circulación. Y tiene también restricciones, todos los derechos admiten restricciones. Otra cosa es que no haya también una cautela en relación, como lo dije la semana pasada también, de los pesos y contrapesos que en relación con las acciones de los ejecutivos en el ámbito de la concurrencia de las facultades para poder mitigar y controlar la pandemia se puedan asumir. Desde luego, los legislativos deben de estar también en la lógica de esos controles. Sin embargo, esta emergencia sanitaria, y de verdad no quiero ser reiterativa, porque todos aquí somos instruidos y leemos la prensa internacional, tomó por sorpresa a todas las autoridades de este universo. Consecuentemente, todos echaron manos de los instrumentos que estaban propiamente en las constituciones y se les dio una interpretación. Yo quisiera saber si alguno de ustedes, y es un planteamiento con el cual termino, sabe la recurrencia de las quejas en relación con detenciones arbitrarias por esta culminación que a nivel federal se hizo del aislamiento voluntario y que en las entidades federativas sí se ha decretado que tiene que ser de manera obligatoria. Yo me quedaría hasta ahí, no sé si son los 5 minutos, pero creo que sí lo son. Casi los 7, 6:45, pero muchas gracias, Pilar. Tendría la palabra ahora Homero. Entiendo que tiene problemas con el internet, aparentemente está lloviendo en Guadalajara. Sin más, te daría la palabra Homero. Homero es profesor en la Universidad de Guadalajara, tiene una cátedra importante por Carpizo. Y sin más, te daría la palabra para aprovechar que te tenemos ahí en la imagen. Si por alguna razón se cortara, seguiremos con el siguiente ponente y en su momento te tratamos de otorgar más tiempo. Homero se salió primero. Entonces, sin más, pasaremos entonces a Ángeles Guzmán. Ángeles está ella está de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella está además de comisionada en el Consejo para la Información, acceso a los datos personales, protección de los datos personales, todo eso en el Estado de Nuevo León. Sin más, Ángeles, te daríamos la palabra a ti y en cuanto se pueda, establecemos su orden a Homero. Ángeles, tienes tus micrófonos. Ángeles. Muchas gracias, Imer. Gracias también. Me congelé. ¿Ahí? ¿Me escucho? ¿Mejor? Ya te escuchas. ¿Me escucho? Sí. Sí, ahí estás bien, ahí estás bien. Ya se fue, Imer. Ya se nos escapó también Ángeles. Ya se fue. Pero bueno, nos estamos quedando sin activos. Eso. Pues bueno, entonces podemos pasar directamente a la... Ahí está Ángeles. A ver, ya regresó. ¿Me ven? No, pero no importa, Ángeles. Te escuchamos. Nos privaremos de tu angelical rostro. Te escuchamos. No sé qué pasó. Bueno, pues a ver, es para mí un gusto estar compartiendo este foro con ustedes. Muchas gracias a Román por la organización y a Imer. Ahora con los eventos de esta pandemia mundial, pues que ya nos alcanzó a México, pues hemos visto una serie de situaciones en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Ahora mencionaban
la cuestión de rendición de cuentas, de transparencia. Es importante recordar que el acceso a la información y la protección de datos personales son dos derechos humanos, ¿sí?, que están garantizados a nivel federal por el INAI y en las entidades federativas por los órganos federativas. Sí, gracias. por los órganos locales, todos los órganos locales, pero evidentemente esto nos ha sobrepasado a todos, en todos los órdenes de gobierno y en todas las entidades de gobierno. Una cuestión importante es que sí, efectivamente ha habido una suspensión de derechos humanos, si bien no oficial, pues ha sido de hecho, y en algunos casos pues sí ha sido oficial, porque por ejemplo en transparencia se han suspendido los plazos para contestar las solicitudes de acceso a la información, y con ello pues tenemos que sí ha habido una suspensión de derechos, pero que también se entiende, pues producto de la pandemia, porque no se puede poner en riesgo también a las personas trabajadoras pues, en estos órganos. Ahora la tendencia, justo esta semana el INAI lo que ha decidido es levantar esa suspensión de plazos para aquellos entes que entonces hubo por ahí un voto particular del comisionado Oscar Guerra, donde pues efectivamente pues lo que señala él es que precisamente el INAI está preocupado pues porque efectivamente la gente cuente con toda la información, pero que también es importante tener una aplicación que, por ejemplo, te diga pues la capacidad a la que está llena o no un hospital, las camas disponibles, para que el momento en el que tú te sientas mal a través de una aplicación, tú puedas saber cuál es el hospital más cercano, para que no empieces este peregrinaje que hemos visto en las noticias reiteradamente, porque no te reciben, porque ya están desbordados en su capacidad los hospitales. Entonces, pues bueno, él justo en este voto, que es muy interesante, pues dice que es importante precisamente esos ejercicios de transparencia, y más bien él apuesta a una transparencia proactiva. Entonces, aquí vemos como dos puntos de vista. El levantar la suspensión de plazos para ejercer los derechos de las solicitudes precisamente de esas instancias que tienen una actividad esencial, y por el otro lado, otro punto de vista que es, pues, tampoco una persona puede esperar 20 días a que le respondan una solicitud de acceso a la información, y levantar precisamente todos estos términos y estos plazos, pero con los plazos normales, porque la salud no puede esperar y es un derecho humano y es de suma importancia en este momento. Y luego otra vez los plazos de los recursos y demás. Entonces, es importante también pensar un procedimiento alterno, que si bien no está regulado precisamente en la normatividad, y como lo decía ahora la doctora Pilar, o sea, no están normados los procesos por esta pandemia, pues es pensar precisamente en la transparencia proactiva que muchos órganos locales, por ejemplo, o algunos, por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos un micrositio en qué lo han gastado, las despensas de ayudas que han dado, etcétera. Si ustedes entran a ese micrositio de la COTAI, de la Comisión de Transparencia de Nuevo León, van a ver que aparecen ahí varias dependencias. De momento solamente están capturadas 2, porque precisamente, o sea, todos los que aparecen ya están participando en el ejercicio, pero se está capturando la información. Entonces, aquí volvemos al punto de la tardanza, precisamente que implica todo esto, y el abrir los plazos también hace que las dependencias estén más preocupadas por contestar estas solicitudes de acceso a la información, que muchas veces es un mundo de información la que se tiene que entregar, a lo que realmente se deben de abocar, que es a la salud de todas las personas, y precisamente que no haya más contagios, y que quien ya está contagiado, pues que reciba una atención adecuada, etc. ¿Cómo voy de tiempo, Imer? No te escucho. Perdón, te quedan 30 segundos de esta primera intervención. Ok, bueno, pues yo nada más cerraría con que es importante replantearnos la necesidad y la importancia pues, de ejercer algo que sí está en la ley, que es la transparencia proactiva, y colaborar con estos micrositios que precisamente la promueven para subir todos esos gastos que están haciendo. Gracias.
Pues a ti. Bueno, no ha podido ingresar todavía Homero, sigue teniendo problemas técnicos. Entonces, lo que propongo es que siguiéramos con la segunda ronda y en su momento, en cuanto él se pudiera incorporar, le damos sus 5 minutos para su primera postura y eventualmente al final lo ponemos al final de la lista para una segunda intervención. También veo que se acaba de salir Ángeles, a ver si mientras se recupera la imagen también de Ángel. Yo lo veo y reacciono un poco a algo de lo que han dicho mis colegas. Me encanta cómo lo están fraseando o cómo están planteando de alguna forma el debate. Ya llegó Homero, vamos a aprovechar que está por ahí para que de una vez él plantee su postura y yo luego replanteo preguntas para la segunda ronda para que las tomen en cuenta. Decía yo, sin más, Homero, que eres catedrático de la Universidad de Guadalajara y procederíamos a darte la palabra hasta tus 5 minutos para esta primera ronda para fijar postura. Si está por ahí Homero, si no está congelado. Creo que sigue congelado. Entonces, déjame quizás tratar de aprovechar de fijar un poco un primer punto que me encanta cómo lo plantearon, digamos, básicamente todos. Esta idea de entender los derechos humanos, la importancia del contexto de los derechos humanos. Entenderlo que hay una situación que puede ser o dar lugar a una suspensión de garantías, el artículo 29, que por unas decisiones o no se ha convocado, no se ha invocado el 29, pero queda el otro contexto de proceder a limitaciones o restricciones de los derechos, en lo cual, o con lo cual lo que tenemos como parámetro es el test de proporcionalidad, para ver si las medidas son necesarias, son idóneas y se mantienen esa proporcionalidad. En otros fraseos, son objetivas, son racionales y se mantienen esa proporcionalidad. En ese sentido, me parece que lo fijan muy bien, la discusión se centra muy bien, y ahí también entra muy bien la ponencia de Ángeles, que entra a especificar cómo en algunos casos se ha de alguna forma limitado o restringido nuestro derecho a la información en aras de proteger o garantizar algún otro derecho, y en ese sentido el mecanismo que tenemos se justifica vía ser necesario, ser idóneo y ser proporcional, parece que da. Pero creo que hay otros temas en los que efectivamente hemos tenido problemas. El tema de los toques de queda, las restricciones a la libertad de tránsito, y que ya también se mencionaban, Pilar se refiere también al artículo anunciado. Entonces, creo que hay muchos temas en los que creo que hay que tener muy claro que no estamos en una suspensión de garantías, estamos dentro de toda dentro de toda la contingencia, todavía estamos en el marco o dentro del marco constitucional. Creo que Fausto lo decía, tenemos regla y tendremos que cumplir con esa regla. Entonces, ahí quizás aprovecharía para que, además de las reacciones que tengan entre ustedes, me gustaría también que fueran pensando, identificando, nos ayudaran cuáles son los retos que están viendo ustedes en esos conflictos que se están dando entre los derechos. La semana pasada mencionábamos el problema que había de las elecciones, que si no se llevan a cabo ciertas elecciones, sí, en algunas no va a haber problema porque los congresos locales pueden nombrar a los consejos municipales. Sí, pero a falta de elección de los miembros del Congreso, ¿qué va a pasar? Entonces, entiendo bien la lógica de que podemos limitar o restringir ciertos derechos siempre y cuando la medida sea necesaria, idónea, proporcional, pero me parece que en algunas decisiones nos podremos estar excediendo. Entonces, quisiera como aprovechar, además de su interacción entre ustedes, los puntos que ustedes hayan visto de las ponencias de sus colegas, también que si me ayudan a ir entendiendo cuáles serían los temas donde vemos más peligros, donde vemos más riesgos y cuáles tendrían que ser las soluciones a los mismos. Entonces, abrimos la segunda ronda, retomamos el mismo orden. Doctora Marina del Pilar, por favor. Primero, un primer acotamiento. Sí, me pareció importante iniciar así con ese marco teórico amplio en cuanto a la trascendencia de los derechos humanos, pero naturalmente que no desconocemos, ¿verdad?, que desde esa visión ideal teórica de los derechos tenemos que bajarnos, tenemos que aterrizarnos a un ámbito normativo, primero en el ámbito internacional de su regulación y su alto reconocimiento, y naturalmente en el derecho interno en las constituciones de los estados. Y afortunadamente identificamos un amplio desarrollo normativo también. Ahora bien, ¿qué pasa en una situación de emergencia como la que estamos viviendo?
naturalmente, y coincido con varios de nosotros, lo ha dicho ahora y se ha dicho en las sesiones anteriores, y es de sentido común, que es una situación para la que ningún país estaba preparado, para que de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera se identificó esta situación, y que efectivamente vino a cuestionar y vino a identificar la debilidad en sí de nuestras estructuras jurídicas y de la debilidad de nuestras instituciones. Debemos de reconocer que el sistema de salud mexicano, el sistema público desde que se crea en 1943, nace con muchas limitaciones. Un sistema de salud pública, particularmente con el Seguro Social y actualmente con el seguro que sustituye al Seguro Popular, este seguro recientemente creado, los sistemas del ISSSTE, los sistemas de ISSSTE de las entidades federativas, están con muchas deficiencias, ¿verdad? Con muchas limitaciones. Tenemos que reconocerlo como ciudadanos. Y debemos entender también la fragilidad del sistema económico en este momento. Por eso ahora, en términos de cuáles son los retos que se plantea, si bien es cierto, quisiera detenerme un poquito, si el tiempo me alcanza, en términos primero de qué es cómo debieran hacerse las cosas, ¿sí? Y había escrito lo siguiente: toda acción dirigida a la reducción de los factores de riesgo debe realizarse con estricto apego a los derechos humanos, con respecto a nuestras bases constitucionales, así como a los estándares internacionales y a los estándares también científicos de la materia. En un estado de emergencia como este, las medidas que se adopten deben realizarse con la mayor racionalidad, con sustentos y criterios científicos, y siempre, y no generales, ese es el otro problema. Deben ser siempre en atención a la intensidad del problema del contagio y de salud, tomando en cuenta las circunstancias particulares de las regiones, de los estados, de los municipios, de las secciones en particular. Deben establecerse objetivos definidos, acotados temporalmente, estrictamente necesarios y proporcionales a los fines perseguidos. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? Y así titulé a mi trabajo, ¿verdad? En materia de salud, encontramos que el sistema de salud mexicano tiene que dar respuesta, ¿sí? Tiene que dar respuesta. Sacudimos al sistema de salud mexicano, lo estamos sacudiendo, lo estamos enseñando a organizarse en este momento. Ha habido una participación muy fuerte de apoyo y solidaridad de la ciudadanía en esta materia. Tenemos héroes, consideramos. Han surgido héroes en los hospitales. Entonces, el sistema de salud se tendrá que ver fortalecido a partir de este momento. No nos queda de otra. La problemática económica, por otra parte, es sumamente fuerte, sumamente delicada. Por eso debe plantearse que la reincorporación tendrá que ser primero en la cuestión económica. Tenemos que cuidar la cuestión económica. Y en este sentido, el sector educativo tiene también que dar respuesta. El sector educativo no debe considerarse como una reincorporación inmediata, máxime que estamos ya a un mes, a mes y medio de concluir las labores. Entonces también es un reto para nosotros el dar respuesta. En el caso de educación superior, creo que existe una organización y existe un esquema de trabajo que nos los puede facilitar. Claro que existen diferencias. En el caso del norte, nosotros tenemos una mayor automatización, tenemos una mayor tecnología y eso nos facilita y nos permite. Debo comentarles que en el caso simplemente de mis asignaturas en la Facultad de Derecho, tengo casi el 100% de asistencia en mis clases virtuales y nuestros profesores así lo hacen. Tenemos un sistema, una plataforma de trabajo Blackboard que muchos de los profesores utilizábamos, como en mi caso,
desde siempre como herramienta de apoyo y que gracias a ello ahora no ha habido ningún problema. Entonces, el sistema educativo tiene que responder, es un desafío para nosotros. Aparte de que también ha habido una solidaridad con el programa, con el problema. Las instituciones educativas, en el caso, por ejemplo, las áreas de medicina, estamos incorporadas a trabajos específicos. Las escuelas de ingeniería, elaborando tapabocas y elaborando otras mascarillas y otros instrumentos de apoyo. Definitivamente, el reto es participación, solidaridad y, claro, coincido, mucha responsabilidad de las autoridades, mucha responsabilidad del Estado. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por sus comentarios. Dos cositas. Vamos a proceder a que Homero sea el que platique ahora. Con una nota. Las preguntas, si las pueden formular a través de la sección de preguntas y respuestas, yo las puedo canalizar a los ponentes, a los panelistas. Sería, creemos, la forma más estructurada de procesarlas. O si las pueden poner directamente en la sección de preguntas y respuestas, de questions and answers, estamos atentos a las mismas. Sin más, Homero, te cedo la palabra. Tienes la palabra 5 minutos y de todos modos luego te establecemos al final. No sé si quieras intentar, también puede ser apagando la cámara y quedándonos nada más con el micrófono. Otra vez lo tenemos congelado. Fausto, si quieres pasamos contigo y seguimos pendientes de Homero. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, creo que de todo esto debemos rescatar muchas cosas. Es decir, la pandemia nos debe de dar como resultado tener un replanteamiento de muchas de las instituciones que tenemos actualmente. Unas de ellas muy caducas. El propio Consejo de Salubridad General es una instancia añeja, muy vieja. Había desde el siglo XIX ya un homólogo desde ese tiempo, y creo que sí valdría la pena replantear el orden jurídico constitucional de en materia de pandemias o epidemias o de control sanitario. También quisiera agregar algo muy importante. La crisis que se está viviendo actualmente no es una crisis centrada en el virus o en la COVID, sino que se trata de una crisis institucional derivada de la desprotección social y de la poca atención a la salud que existe en México. Es decir, nos agarra un virus, nos agarra esta pandemia con hospitales que tienen un déficit en la atención impresionante. Nos agarran con personal médico sin los instrumentos y sin los materiales suficientes para no contagiarse. Nos agarran sin personal preparado. Me refiero a los especialistas en terapia intensiva, los intensivistas. Nos agarra con muchísimas deficiencias que ha habido en el sector médico, en el sector salud durante muchos años. Y me refiero a las prácticas que se dan en los hospitales, en donde los pacientes a veces tienen violaciones a sus propios derechos humanos cuando no les dan información, cuando no los atienden correctamente, cuando existen también de alguna manera negligencias médicas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora María del Pilar Olmeda, perdón. Los médicos y las enfermeras, las médicas, todo el personal de salud en este momento son personajes totalmente sublimes en la historia de México y están haciendo una labor fantástica. Sin embargo, no hay que quitar del dedo el renglón que es gente que está pero muy concentrada en su trabajo y a veces no tienen la posibilidad de tener ni siquiera los instrumentos, los materiales o el descanso necesario para continuar su trabajo. Vemos muchísimas deficiencias en los hospitales derivada de esa condición de alto rendimiento que tienen dentro de sus propios trabajos. Entonces, yo creo que México sí debe plantear un sistema de salud distinto,
no algo que tenga una limitante. El acceso universal a los servicios de salud deben garantizarse ya de manera fáctica y no solamente en el papel. Entonces, desde ahí creo que una de las lecciones es pues mejorar el orden jurídico y también mejorar las condiciones hospitalarias en México. Sería hasta aquí mi participación. Muy bien, Fausto, muchísimas gracias. Tenemos otra vez a Homero. Le digo que si quiere intentar nada más con puro audio, entonces le daría la palabra a Homero, a ver si ahora sí con el puro audio nos lo podemos manejar. Homero, tienes la palabra. Hay que desbloquear el micrófono. Ahí estás. Homero. Aprovecho para recordarles mientras la idea de que si pueden hacer llegar las preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, yo se las puedo pasar a los panelistas, ellos también las pueden ver directamente, entonces ellos eventualmente en la tercera ronda podrán contestar directamente sus preguntas, pero bueno, creo que no hemos podido establecer bien el contacto con Homero. Entonces, si quieres, pasamos con Pilar, mientras, Pili, si te damos la palabra a ti para que nos reacciones a algunas de las cosas que han dicho los colegas, por favor. Perdón, se me olvidó. Ahí estoy, ¿ya? Ahí estás. ¿Imer? Ahí estás. ¿Imer? Sí, ahí estás. Ahí está, ok. Solamente en términos de perspectiva y en relación sobre todo con esta exaltación de la cual hablaba en la primera participación de los derechos humanos. La mayor parte de estos organismos supranacionales hacen un específico énfasis en derechos, en los DESCA, en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y desde luego, con un particular énfasis en lo que son los grupos vulnerables, que en este tipo de emergencia de salubridad general, pues obviamente son los más afectados. México es una policromía de poblaciones. Hay una rurbanización y un ir y venir de población que obviamente genera un contagio incontrolado, de ahí que el Reglamento Sanitario Internacional determine estas medidas que ha puesto en funcionamiento el gobierno mexicano a través de los diferentes acuerdos de la Secretaría de Salud, como el brazo ejecutor del Ejecutivo Federal, y que después el Ejecutivo ratifica a través de los decretos. Las entidades federativas, a la vera de estas facultades concurrentes, están haciendo lo mismo. Pero en términos prospectivos, me parece, y en relación con los DESCA, esto de la justiciabilidad y si nos amparamos porque nos están restringiendo, porque esto no es un aislamiento voluntario, sino que verdaderamente me están coartando mi libertad de tránsito, pues es verdaderamente inocuo. Digo, ya estamos en la prehistoria porque ya todos sabemos que esto de la justiciabilidad de los derechos también es una gran falacia. Sí, yo estoy de acuerdo, son políticas públicas, pero son políticas públicas que también en la lógica del actual gobierno, pues obviamente tampoco he visto que se desarrollen, y si hay un sistema de salud completamente deficitario, pues tampoco el INSABI ha sido la gran solución. Estamos más en la lógica de la no transparencia, de la no rendición de cuentas, que obviamente todas las leyes generales de salud, como los instrumentos internacionales, en tratándose de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, están exigiendo, y sin embargo los datos que se nos dan todas las mañanas y todas las tardes no coinciden con la realidad, ni la realidad nacional, ni la realidad de las entidades federativas. Rendición de cuentas, bueno, por favor, estamos recibiendo donaciones de los Estados Unidos, del estado de Nevada, de los chinos, y no hay, por favor, una contrastación lógica de cuál es el costo-beneficio de estas donaciones de cara a los costos, en el caso de la Ciudad de México, de los respiradores de más de 2 millones de pesos, o en tratándose de los respiradores, tristemente, con el proveedor con un apellido infausto, que no me refiero a ti, Fausto, sino infausto por el apellido, que obviamente son más de 1,5 millones de pesos, y que ya nuestro querido y siempre apreciado Santiago Nieto, ¿verdad?,
dijo que también ya van a investigar. Bueno, pues de cara incluso esta expresión de la corrupción, este aspecto del trastocamiento del Estado democrático y constitucional de derecho se ve en los excesos, desde luego, que están como una amenaza siempre latente en relación con hasta dónde, cómo, cuándo. La proporcionalidad y la racionalidad de las medidas es algo que en este momento, desde luego, nosotros los juristas, estamos comprometidos en estar evidenciando como lo estamos haciendo en estos foros. Pocas veces hay comedimiento en enterarnos de cuáles son estos avances. La reforma constitucional es necesaria. Claro que es necesaria para diferenciar los dos procedimientos del 29 constitucional de cara al 73 constitucional, fracción 16. Claro que lo. De otra manera, si no hay una conestación lógica de los preceptos que verdaderamente determinan la base normativa de actuación de los ejecutivos en este tipo de casos, pues obviamente no vamos a llegar a soluciones de continuidad. Reforma constitucional, desarrollo de políticas públicas, no solo en materia de salud, en todas las materias, porque de manera específica lo que está como el nudo gordiano de todo esto en relación con la anarquía de las entidades federativas y de los municipios es precisamente estas materias que en el artículo 73 a partir de la fracción 29 se taxan como las facultades concurrentes. No solo hay emergencias en materia propiamente sanitaria o de salud pública, las pueden haber en materia de protección civil con los terremotos, con los fenómenos antropogénicos, pueden haberlos en materia medioambiental, ya tuvimos a Chernobyl, y consecuentemente, bueno, hay que ser cautelosos de cara a lo que realmente queremos y proponemos en estos foros. Imer, ¿estoy en tiempo? Bien, buenísimo, muy Imer, bien. creo que ya hasta me cortaron. No, ahí sí estás en tiempo. No los oigo. Estás en tiempo perfectísimo. Ya, ok, muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Muy bien, yo con eso cerraría con esta actividad. Gracias. No, muy bien, perfecto, Pilar. A ver, le intentamos otra vez con Homero. Se está dando demasiado de ser Homero, entonces yo espero que ahora sí pueda sin mucha complicación. Homero, tienes la palabra. Homero no estudió la clase. No estudió. No, sí la estudió. No estudió la clase. No estudió la clase. Yo lo conozco, fue mi alumno, fue mi pupilo. Ah, entonces ya sabes bien cómo es. Homero. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias por participar, por invitarme a participar en este foro. Indiscutiblemente estoy aprendiendo bastante de todos ustedes. Tengo bastantes fallas con la internet. Espero que en esta ocasión sí pueda expresar mis ideas. Acá está lloviendo muy fuerte y tal vez eso hace que tengamos muchas fallas en internet. Como sé que ya mis grandes maestros tuvieron una excelente y extraordinaria participación y expusieron todo acerca de derechos humanos, yo me voy a ir a algo que había preparado, un pequeño artículo que había preparado para esta ocasión, con relación a dos casos a partir de los cuales comienzo a hacer un pequeño y muy ligero análisis. Se los comento así a grueso modo. En la ciudad de Guadalajara, un enfermero acudió a una tienda de abarrotes a realizar una compra. Al salir de ella, un hombre que cargaba una cazuela se puso frente a él, lo agredió verbalmente y posteriormente le arrojó el agua hirviendo que llevaba en la cazuela, provocándole quemaduras en un brazo. Aquí encontramos varios delitos, potencialmente el dolo y la mala fe, con que el sujeto actuó para agredir a este enfermero. Desde luego también se presentan varios daños, presentes y futuros, y este tipo de acciones reprobables llevó a las autoridades encargadas de procuración de la justicia Volvimos a perder a Homero. Sí, perdón. A ver, sigue. Sí. Este tipo de acciones reprobables llevó a las autoridades encargadas de procuración de la justicia a crear emergentemente fiscalías especializadas para atender las agresiones físico-materiales de las que son víctimas
el personal del sector salud en esta pandemia y a congresos locales a modificar la ley penal para tipificar como delitos o crímenes de odio estas conductas, estableciendo multas hasta por 26,064 pesos, a penas de hasta 8 años de cárcel. Entre estos estados encontramos, desde luego, a Jalisco, Tlaxcala, Colima, Oaxaca y Yucatán. Solo en Jalisco, en menos de 30 días, se presentaron 21 agresiones importantes al personal médico. Otro caso, una persona que se siente mal acude al médico, el médico considera que tiene todos los síntomas de COVID. Contra su voluntad de esta persona, se monta un operativo especial para su traslado a un hospital del sector público, la internan, aíslan y toman muestra para la prueba correspondiente. Poco tiempo después, pero en el mismo día, sus datos personales y privados aparecieron publicados en redes sociales, desatándose fuertes ataques y agresiones en su contra, pues estaba perfectamente identificada esta persona, aún sin confirmarse la prueba correspondiente. 3 días después, la autoridad competente informaba que en la población X se había presentado el primer caso confirmado de coronavirus COVID-19. Para ese momento, miles de personas, por medio de redes sociales, sabían de quién se trataba y prácticamente conocían toda la información de esta persona, incluyendo fotografías propias y de toda su familia. Lamentablemente, los ataques y agresiones aumentaron al grado de incitar a quemar su casa. La fuerza pública intervino para evitarlo. Tristemente, personas de municipios aledaños se sumaron a las agresiones, quienes además discriminaron a los habitantes de la población X por considerarlos también portadores del virus y una amenaza latente para su vida e integridad. 15 días después, la persona salió del hospital totalmente recuperada. A un mes de los hechos, la población X no ha presentado ningún otro caso. Estoy seguro que nadie quiere contagiarse de COVID y menos que actúe con dolo y mala fe para contagiar a su familia o a la población. Entonces, me viene a la mente una pregunta. ¿Por qué responsabilizar a una persona de algo que no tuvo la opción de decidir o a su alcance evitar? Y luego viene una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿existió violación de derechos humanos? ¿Se cometieron delitos? En su caso, ¿cuáles derechos humanos se violaron y cuáles delitos se cometieron? ¿Qué tipo de responsabilidad surgió de estos actos? ¿Sería justificable la filtración de datos personales y privados? En pocas palabras, la pandemia, la psicosis, el miedo, la intención de ayudar, etcétera, etcétera, ¿lo justificaría todo? ¿Existe algún tipo de daño ocasionado? Y de ser así, ¿cómo resarcir ese daño ocasionado? Veamos algunas ideas para ir resolviendo estas dudas. A partir de la resolución del amparo directo 30/2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación construyó un concepto amplio, bien definido, de daño moral. Una sentencia completamente innovadora, a razón de la cual en México tenemos daño, lesión y daño moral. El primero ampliamente conocido. El segundo es aquel que produce afectación. Ya se fue.
Perdón. Homero está, digamos, parece que otra vez volvió a salir de la plataforma. Él más o menos ya había cubierto un poquito más de los 5 minutos de su postura. Ahorita que reingrese le daríamos luego espacio para que también reaccionara. Le recuerdo que están las preguntas, han llegado un par de preguntas que he podido canalizar a los panelistas. Los panelistas les pido que vayan revisando las preguntas para que eventualmente las puedan contestar. Digamos, ya Homero fija buena parte del problema, de los problemas ya más específicos a los que nos podríamos encontrar en esta paradoja que de alguna forma lo planteo así, porque tanto la doctora Marina del Pilar como Fausto nos hablaban de la salud, del papel de los héroes, ¿no? De los médicos, de los enfermeros, médicas y doctoras y enfermeras, y cómo en algún contexto pues pueden ser vistos como los villanos, los malos de la película, ¿no? Una posición muy delicada, pero bueno, por supuesto que está por ahí. Y bueno, Homero está por ahí de todas formas. Si quieres, te doy la palabra primero a Ángeles y luego le volvemos a dar la palabra a Homero para que redondee alguna otra de su intervención. Ángeles, si quieres, te doy la palabra a ti primero. Además ya tienes una que contestarle a Homero de entrada. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que toda esta cuestión también se resume mucho en crear una correcta coordinación entre el nivel federal, el de las entidades federativas y el municipal. Porque, por ejemplo, esta reactivación, hay que ver también la reactivación de las actividades, de la redundancia, de cómo se van a hacer, de cómo se tienen que seguir manteniendo, pues, estos sistemas. Hemos tenido que entrar a la digitalización de todo de una manera de golpe, si nos estábamos resistiendo. Entonces, pero ya, este es el presente y este es el futuro, ¿no? Antes las charlas pues las estábamos haciendo en auditorios y pues nos veíamos. Ahora pues es de esta manera, de pronto no terminamos por acostumbrarnos, pero es el presente y definitivamente pues va a ser el futuro. Hay que tener protocolos de reactivación, estos procesos de teletrabajo permanentes, aún con la reactivación de actividades que deben de tener las entidades públicas. En algunos casos, pues sí es difícil porque hay incluso cuestiones deliberativas que pues no se pueden hacer pues de la misma manera, de manera virtual que sí es presencialmente, pero pues se tienen que implementar protocolos de actuación. En alguna de las preguntas me planteaban que efectivamente el INAI reanudó los plazos por actividades esenciales, pero que las personas que se encargan precisamente de contestar las solicitudes, los enlaces de transparencia o los directores de transparencia, pues precisamente caen en esta categoría de personas de alto riesgo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estos temas, que es que no se le ha dado la importancia debida al acceso a la información, la protección de datos personales, rendición de cuentas, transparencias, en el grado de que en las entidades únicamente se tiene a una persona contestando esas solicitudes de acceso a la información. Máximo es una persona, con una persona que le ayuda, o otra. Entonces, como máximo tenemos 3, pero en la mayoría de los casos tenemos a una sola persona. Entonces, es un conocimiento tan técnico, todas estas materias, que no son tan sencillas como parecen, porque no únicamente preguntan cuánto te gastaste en toners o cuánto te gastaste en comidas, no, preguntan cosas súper técnicas, porque cada vez más las pocas personas que conocen este derecho, pues ya están con más aprendizajes técnicos y pues ya cerradas que te implican un montón de investigación que el enlace, el que recibe de primero la solicitud, tiene que enviarla a las áreas para que las áreas le den esa información y entonces contestarle al ciudadano. O sea, yo ahorita hablaba, ¿cómo ante esta situación nos vamos a esperar 20 días a que nos respondan cuando definitivamente el derecho y esta ponderación y el test de proporcionalidad de los derechos humanos prima la salud? Prima la salud, ¿cómo te vas a esperar 20 días? Bueno, 20 días es poco para contestar muchas solicitudes de acceso a la información, ¿sí? Entonces estamos ante este problema que solamente hay muy pocas personas especializadas y esto nos pone de frente a que las instituciones tienen que prestar más atención a esto y tener más personas que pudiesen eventualmente
sobre todo en estos casos, suplir a esas personas que estarían en un grupo de alto riesgo y que estas personas pudiesen contestar las solicitudes a la distancia, asesorando a otras personas que no estén en riesgo. Evidentemente se necesita demasiada voluntad. Luego por ahí había otra pregunta sobre los medios de comunicación y pues precisamente esta coordinación entre el nivel federal y estatal. A ver, nos dicen, ¿están obligados a poseerlas en formatos digitales? O sea, sí, están obligados a ello, pero no siempre están así porque tienen que precisamente que capturar. Entonces, ustedes imagínense, las personas que tienen que capturar esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los plazos están suspendidos, ahí sí están suspendidos, pero se reactivaron para la contestación de solicitudes. Entonces, si esas personas no están trabajando por estar en alto riesgo, más aparte están suspendidos sus plazos y luego no es cualquier cosa, capturar la información en el CIPOD y en la plataforma. Por eso es que ahora los órganos locales pues estamos promoviendo precisamente esa transparencia proactiva de capturar la información en estos micrositios y poder dar la información oportuna, eficaz a la ciudadanía pues en el corto plazo. Por ejemplo, en Nuevo León estamos ahora pensando, precisamente estamos discutiendo ese punto de si se reactivan o no. En la comisión, como les contaba antes, ya se tiene este micrositio. El Estado de Nuevo León por ahí también hizo otro micrositio. Luego también nos enfrentamos a la multiplicidad de micrositios que entonces se tienen que alimentar para informar a la gente. Y hoy por la mañana escuchaba una charla sobre transparencia precisamente y estas cuestiones, es que efectivamente esos micrositios tienen que ser tan amigables que no necesites un doctorado en informática para poder encontrar los sitios donde puedes tener esa información. Bueno, por mi parte es todo. Espero haber contestado más o menos las preguntas, si no me las vuelven a hacer y ahora intento aclararlas más. Gracias. Muy bien, Ángel, muchas gracias. A ver, le intentaríamos a Homero Vázquez, que está ahorita ahí de regreso, a ver si pudiera, digamos, su primera participación ya la había agotado, estaba ya más o menos en el tiempo de la segunda, entonces podemos quizás tratar de que redondees unos 3-5 minutos tu segunda participación, y a ver si está por ahí Homero. Insisto, quizás con el puro micrófono, yo te lo deshabilito, yo te habilito el micrófono, o intentarle. Homero, por ahí. Sí, doctor, muchas gracias. Decía hace un momento que a raíz de estos dos casos que a mí en lo particular se me hacen profundamente interesantes, se comienza a hacer un análisis de los alcances y las trascendencias de los actos que la sociedad está llevando a cabo. Insisto, no sé si por querer ayudar, si por la presión del miedo, de la psicosis, de la propia pandemia y todo lo que implica, o nos estamos excediendo, lastimando la persona y la imagen de otras personas. Y en ese sentido, se me hace muy preocupante que los medios tecnológicos hoy nos sirvan para destruir la imagen de una persona. No solo por la afectación de la salud, sino además saber que hay miles de personas en las redes sociales que te están atacando. Me imagino que la presión es bastante estremecedora y muy difícil de superar. Y en ese sentido, el Estado de Derecho bajo ninguna circunstancia debe de perderse, y nosotros que somos amantes del derecho tenemos que luchar por siempre tener Estado de Derecho con independencia de las circunstancias en las que estemos. Yo no justifico, y espero que nadie lo haga, el hecho de que a la luz, insisto, de esta pandemia, estemos haciendo una violación sistemática personal de derechos humanos y provocando una serie de delitos que a lo mejor ni siquiera tenemos idea de ello, pero difícilmente considero que en tiempos actuales una persona no sepa que por un deber genérico, por sentido común, hay una obligación de no dañar
a nadie ni a nada. Afortunadamente, Ya no te oímos, Homero. sí, Afortunadamente. gracias. Afortunadamente, las autoridades han estado actuando en la medida de sus posibilidades, pero esta realidad supera por mucho a la actuación de esas autoridades. Yo hago un llamado a la población en general para que nos comportemos con respeto a los derechos humanos en todas y cada una de las facetas, en todos y cada uno de los momentos, y evitemos hacer este tipo de acciones que perjudican la vida, la integridad, la imagen de estas personas, que efectivamente, dicho sea de paso y una vez más tendremos que recordarlo, los médicos, los enfermeros y los voluntarios son y deben de ser hoy en día nuestros héroes de carne y hueso, porque se están arriesgando por todos nosotros, como lo hacen también las personas que no les queda de otra más que salir día a día a la calle para vivir. Para ellos, mi admiración y respeto, y debería de ser así por parte de todas las personas. Indiscutiblemente, a raíz de esto, tendremos que pensar y repensar nuevamente al derecho, los conceptos, las teorías, las ideas, todo lo que tenga que ver con nuestra formación y percepción. Y desde luego las instituciones tendrán que replantearse para que puedan atender y responder a este tipo de problemáticas que de por sí ya se venían presentando en las redes sociales. Esto viene a agudizar más la situación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, Homero. Afortunadamente ya logramos que pusieras tus dos intervenciones. Les pediría a todos, estamos a buen tiempo, pero sí les pediría a todos que en unos 2-3 minutos máximo nos dieran su conclusión, una reflexión final o contestaran alguna pregunta que se haya quedado por ahí en el tintero. Entonces, en el mismo orden que han ido exponiendo, le pediría a la doctora Marina del Pilar, luego a Fausto, y luego quizás Pilar, Homero, Ángeles, por ahí en ese orden lo intentaríamos. Marina del Pilar, por favor, doctora. Encontramos que la emergencia sanitaria ha puesto a prueba el sistema constitucional, ha puesto a prueba la estructura jurídica y ha puesto a prueba también las instituciones y los principios, hay que decirlo así, ¿verdad? Los principios políticos. Hay que afirmar también que el coronavirus mostró con claridad también hasta dónde hemos llegado, hasta dónde se encuentra el divorcio entre la teoría y la realidad. En la realidad tenemos, y ya lo habíamos dicho antes, bastantes limitaciones. Bien, otra conclusión debe ser en esto, la capacidad de respuesta que debemos demostrar, la capacidad de respuesta que debemos exigir al Estado y a las instituciones, y la capacidad de respuesta que debemos tener también como ciudadanos. Aquí el sistema de salud, ya lo habíamos dicho, tiene muchas limitaciones, sin embargo, ha demostrado una fuerza muy importante y particularmente, lo vuelvo a repetir, entre su personal, entre los médicos, enfermeras, entre el personal con una gran capacidad de entrega y dedicación, lo han hecho. Otro punto importante, y ya lo comentó la doctora María del Pilar en otros términos, debe haber un cuidado riguroso también en términos de auditoría y en términos de control de todos los recursos y de las donaciones y de las aportaciones que se dan, que se generan en esta materia. O sea, no es posible, en ocasiones observamos situaciones tan sencillas como que vamos a entregar
tantos cientos de despensas, ¿no? A un líder sindical o a tal gente, evitar esto y particularmente también coincido con ella, exigírselos a las autoridades. Debe haber un riguroso cuidado de auditoría y de fiscalización de los recursos que se están invirtiendo en esta materia. Debemos también, esto nos exige a los estudiosos en la materia, una revisión, un análisis, un estudio entre lo dispuesto en el artículo 29 constitucional como suspensión de garantías y lo que autoriza el artículo 73 en su fracción 16 al Consejo Nacional de Salud. Tenemos que revisar esta situación y en qué casos se presentan, porque no es la única materia en caso de una emergencia sanitaria por motivo de salud. Ya lo hemos vivido en materia de los ciclones, temblores, etcétera. Por eso es muy importante revisar la estructura constitucional, el entramado constitucional, para demostró que lo que tenemos no da para lo que se presenta, y esa es una responsabilidad particularmente para nosotros como estudiosos y naturalmente para los que son responsables institucionalmente, ¿verdad? Nuestros legisladores. El artículo 29 constitucional no ha podido salir por falta de consensos una ley reglamentaria. En su última revisión del 2011, creo que el cuarto transitorio determinó la expedición de la ley reglamentaria del mismo en un año, situación que aprobó el Senado de la República, y sin embargo, al pasar, se quedó en la Cámara de Diputados. Se remite la propuesta aprobada por la Cámara la Cámara de Senadores y queda en la Cámara de Diputados. Sabemos que recientemente una diputada quiso reactivar el tema y ya sabemos también, creo, lo que pasó, ¿no? Entonces sí tiene que haber una mayor capacidad de diálogo y de entendimiento entre las fuerzas políticas para, con mayor técnica jurídica, entender esto fuera de intereses políticos particulares entre grupos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Fausto, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues sí, en mucha sintonía con la doctora Marina del Pilar Olmeda, porque en realidad hay una carencia enorme en los insumos con los que deben trabajar los funcionarios de la salud. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que las médicas, los médicos, las enfermeras, pues tengan ahora un mejor nivel, un mejor estatus, más allá de lo que se obtiene. Con eso, sin duda, vamos a tener como consecuencia que los servicios médicos estén mucho mejor que lo que tenemos ahorita. También, pues, el replanteo de hasta dónde podríamos nosotros limitar los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues es uno de los temas que se deben de abordar. Me refiero a la post-pandemia, en el sentido de que debe haber un cumplimiento irrestricto a los derechos humanos. Si bien la salud es el principio general, salus populis suprema lex, la ley de la salud es la ley suprema, tenemos que también armonizarlos con los otros derechos. No podemos nada más en nombre de la salud violar otros derechos. Entonces, sí se necesita un régimen específico de excepciones en caso de pandemias, y una probable ley secundaria del artículo 29 podría definir correctamente eso. Insisto también en que parte de las violaciones y de la debacle constitucional en este contexto se debe a las entidades y a los municipios que han tenido y que han cultivado su propia agenda política y jurídica. Desde este punto de vista, pues es urgente que las entidades, los municipios y la federación tengan una coordinación ejemplar al respecto. Entonces, yo veo muchos retos. Vamos a ver qué va a pasar ahora con los temas económicos, porque sin duda va a haber un problema muy fuerte después de esta pandemia en términos económicos. Probablemente eso sea en detrimento
de los propios derechos sociales a los que tenemos la facultad todas las personas que vivimos en este país. Estoy muy agradecido por la invitación. Saludo muy cordialmente a la audiencia y a mis colegas panelistas. Buenas noches. Muchas gracias, Fausto. Tendría la palabra ahora Pilar Hernández. Muchas gracias, Imer. Pues yo en la lógica de un poco retrotraerme a los años 90, estamos cumpliendo 30 años del ingreso de México a la modernidad de las instituciones de carácter europeo. Muchos defensores, mucha defensa de los derechos humanos, mucho Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, etc., etc., órganos constitucionales autónomos. Y sin embargo, tanta institucionalidad nos vació el Estado, que quiero decir. ¿Por qué? Porque hay una crisis verdadera en nuestro país. Y en esta anarquía que vivimos, como diría el buen Ramón Bon, que ya saben que es mi ahijado, a mucho orgullo, pues obviamente sí nos estamos vaciando. La falta, como lo dije en un inicio, de creatividad, de poder acometer de manera objetiva, racional, crítica, no ideológica, aunque sé que es muy difícil, nos lleva también a una inercia terrible. Necesitamos hacer un ejercicio de verdadera completitud que nos permita a estos juristas de la República Mexicana verdaderamente ir poniendo en este rompecabezas dónde va cada pieza, porque si no lo hacemos, verdaderamente, rendición de cuentas, fincamiento de responsabilidades, etc., 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 quedan verdaderamente como figuras sin ningún sentido. Y precisamente yo me escucho, lo sé, muy fuerte, pero se trata un tanto de hacer un ejercicio de verdad, y lo digo, yo trato de despojarme de las ideologías, aunque tengo una que es al final del día el mejoramiento de nuestro país, de la funcionalidad, de la gobernabilidad. México es tan plural que difícilmente con un ejercicio solamente jurídico podríamos llevarlo a más. Nuestras poblaciones, cuando nos están transmitiendo los medios de comunicación, el lávate las manos, hay poblaciones que no tienen ni siquiera agua en sus hogares. ¿Cómo vamos a contener una pandemia? Y quiero acabar con algo que he estado reflexionando por alguna actividad que he tenido que desarrollar y por lo cual estoy tan cansada el día de hoy. Y que es precisamente el hecho que nos preocupamos por el derecho a la salud y no vemos que detrás del derecho a la salud hay un bien todavía mucho más valioso y que el derecho a la salud se convierte en un instrumento de protección de ese bien tan valioso que es la vida. De lo que estamos hablando es de pérdidas de vidas, de capital humano para este país. Y no quiero dejar al final esta multidimensionalidad que tú, mi querido Imer, escuchaste en la agenda de deliberación institucional. El impacto de esta pandemia es de tal naturaleza que yo creo que no hay un genio que pueda ser medible, mesurable, ni en el corto ni en el mediano plazo, el impacto, que en términos humanos de calidad de vida, de economía, de finanzas, de trabajo, va a tener la pandemia. Estamos en un gran problema y yo apelo a nuestro auditorio, a mis colegas del Foro de Constitucionalistas, a hacer un ejercicio de verdadera concisión en lo que nos implica nuestro compromiso, no solo con la academia, sino con este gran país que es México. Yo con eso cerraría, Imer. Muchísimas gracias, Pilar. Digamos, le vamos a intentar a Homero y luego a Ángeles, a ver si por ahí Homero puede, sin problemas, darnos su reflexión final. Pero miren, ya nada más lo menciono y se nos desaparece. Entonces, Ángeles, te doy la palabra a ti primero. Esperemos que Homero regrese pronto. Gracias. Bueno, ahora contestando las preguntas, pues se me pasó a hacer comentarios respecto a lo que Homero precisamente estaba hablando. Entonces, pues ya esta última intervención, además de hacer algunos comentarios al respecto, pues es
invitar a todos y a todas precisamente a no descuidarnos en cuidar nuestros propios derechos humanos en la medida en que los conozcamos, ¿sí? En ese sentido, el acceso a la información, por ejemplo, hay una estadística del INEGI que creo que lo conoce una cosa del 7% de la población. ¿Y quiénes son? Pues son investigadores, porque tenemos que hacer las investigaciones académicas, periodistas, precisamente para las notas, para su trabajo, ¿no? Que muy pocos lo ejercen, pocos lo conocen, cuando en realidad pues, nos ayuda a todos a saber pues, qué becas puedo tener para mi hijo, si soy madre soltera o soy escasos recursos, etcétera, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, hablando de eso, de que muy poca gente conoce el acceso a la información, ahora pensemos en este nuevo derecho que tenemos hace poco, que ni tampoco, porque ya pues tenemos más de la década con él, que es la protección de datos personales. Entonces, claro, ahora pues están saliendo las notas de periódico, nos estamos enterando un poco más de esto, porque precisamente los primeros contagiados de COVID pues se publicaron, dieron entrevistas y demás, pero bueno, se puede asumir que hay un consentimiento, pues porque hasta dieron entrevistas, ¿no? Pero realmente ahora estas personas contagiadas pues están en riesgo su integridad personal, pues porque atentan contra su seguridad precisamente por el miedo pues de la masa, del desconocimiento pues de este virus. Incluso en donde están aconteciendo pues los decesos, los hospitales, porque entonces pues el personal de salud también está infectado, me parece que hay como 2,000 personas del sector salud que están infectadas. Ahora también pues están haciendo pues los alcaldes de ciertos municipios entregando pues artículos de limpieza, despensas, etcétera. Entonces es bien importante estar atentos pues precisamente a los datos que recaban. Por ejemplo, alguna situación que yo conozco es que estuvieron dando artículos de limpieza, te pedían tu credencial de lector, con lo cual pues ya están tocando, ya se están transmitiendo pues ahí infecciones, y entonces empezaban a llenar datos, pero te pedían tal información que aquello parecía el censo. Entonces de pronto es, ¿para qué tanta información? Y claro, terminaban la encuesta con una fotografía que ni siquiera te pedían permiso de tomarla. Claro, se entiende porque se tienen que fijar que efectivamente esos artículos de limpieza se dieron a la población y no que se los haya llevado a alguien en particular, pero deben de comunicar a la persona que van a tomar la foto o tomarla de tal manera que la persona se sienta cómoda, no quiero que se vea mi rostro, yo qué sé, avisarte por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo supe de alguien que dijo, a ver, yo no quiero la foto, dame mis datos, ¿no? Pero la gente los está dando, los datos, no traen aviso de privacidad, no sabes qué van a hacer con esos datos, a dónde van. Una situación también que apareció aquí en Nuevo León fue que, y que seguramente está sucediendo en todos los sitios, que desde la Secretaría de Salud Estatal iban a pasar datos a los municipios. Entonces, pues el miedo, la inquietud era pues el uso, destino, finalidad de esos datos personales, pero definitivamente siempre en una transferencia de datos se tiene que establecer las cláusulas contractuales de decir por cuánto tiempo van a estar, o sea, no se puede partir de que se van a abusar, deben de hacer, y entonces a los municipios tienen que precisamente cuidar esos datos y saber quiénes van a ser los encargados de esos datos y que únicamente serán para el tratamiento precisamente de la pandemia, y al terminar esto pues deberán de devolverlos a la Secretaría de Salud o de destruirlos. Concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Homero, le invitamos con Homero a sus conclusiones, su reflexión final. Si no, yo me atrevería a retomar algún punto, pero pensemos que puede hablar Homero. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, hay en un gran sector de la sociedad mexicana hay una percepción de retroceso en los derechos humanos por la pandemia. El tema de la movilidad, del trabajo, la salud, el uso excesivo de la fuerza pública, el discurso de odio, intolerancia, la parálisis de los sistemas de justicia, el aumento de los riesgos de violencia contra niños, niñas y mujeres, son algunos ejemplos que hacen, insisto, que varios sectores tengan una percepción de retroceso en los derechos humanos. Por otra parte, queda totalmente de manifiesto
la distancia entre la teoría de los derechos humanos y las realidades cotidianas que se viven a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, esto nos debe de llevar a hacer efectivamente, como lo señalaba nuestra queridísima maestra doctora María del Pilar, un análisis muy puntual, muy detallado, realista de cómo construir este nuevo rompecabezas que tenemos que hacer y que no podemos dejar en manos de nadie más porque nosotros somos los que más o menos conocemos del derecho. No dejemos la responsabilidad, porque es de nosotros esa responsabilidad, construir ese rompecabezas, porque, ya lo decía también ella, esto apenas comienza. Tendrá que venir la pospandemia con todo lo que implica, y esas implicaciones desde ahora sabemos serán mayúsculas. Muchas gracias, estimado doctor Iner. No, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros panelistas el día de hoy. Yo quisiera nada más retomar alguna reflexión importante. Me parece que lo han dicho muy bien, lo han dicho fuerte y claro, que tenemos que de alguna forma respetar los derechos de todos, en especial la atención al de las personas del sector de los servicios de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Y de alguna forma también esto que el último llamado que hace Homero a que de alguna forma como profesionales del derecho, de alguna forma nosotros estamos convocados a ser garantes de estos temas, a también a hablar fuerte y claro, a señalar en algunos de esos excesos y de alguna forma también pedir que las cosas entren en los cauces normales, en los cauces que nos tocan dentro de un Estado de Derecho al que de alguna forma aspiramos todos. Ciertamente México tenemos derechos, y sí de alguna forma esta crisis, esta contingencia nos vino a cuestionar el estado de esos derechos. La crisis o no de esos derechos, a mí me gusta pensar que se nos abre una oportunidad para repensar algunos de estos temas que a veces dábamos por hecho y que tenemos que retomar y fortalecer en el día a día, hacerlos valer. Y me parece que las pistas están claras para este momento de la post-pandemia. Y bueno, siempre habrá la preocupación de nuevos brotes, de nuevas cuarentenas, de nuevos momentos de estar, digamos, encerrados, pero sobre todo me parece que ya tenemos o vamos aprendiendo. Me parece que el test de proporcionalidad, para ver las medidas que se adopten sean necesarias, idóneas, proporcionales, que mantengan esa objetividad, racionalidad, proporcionalidad, me parece que ese es un gran test para mantener ahí. Insisto, mientras no se declare una suspensión de garantías, que me parece que no sería lo estrictamente necesario, podemos con ese test podremos medir cuáles son las medidas que son adecuadas. En ese sentido, me parece que básicamente tendríamos que ir cerrando la mesa y para eso efectos me permito agradecerle a nuestros panelistas. Les pediría que me acompañen con una ronda de aplausos para ellos, pero también para los profesionales de la salud, que como bien dijeron ellos, de alguna forma son los que están en esa línea de defensa. Y bueno, pues me felicito por este panel y les damos un aplauso a todos ustedes y a los profesionales de la salud. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buena noche. Gracias, buenas noches, cuídense mucho todos y todas. Cuídense. Saludos, un fuerte abrazo. No.